Sí. ¿A los 14 años? Sí, a los 14. Y entonces de ahí fue cuando ya empezó mi vagancia. A ver, a ver, pero yo quiero saber qué decía tu mamá y qué decía tu papá. Para mi papá siempre fui un dolor De aquellos. de Tanat. Sí, Ajá. siempre fue un dolor de aquellos. Y para mi mamá, ella siempre vio algo muy bueno en mí. Me dijo, es que tú tienes esa luz. Yo vengo de toreros. Mi abuelo era Luis Procuna. ¿Ok? Y entonces me decía que yo tenía la sonrisa y como el impacto de Luis Procuna. Así el carisma, ¿no? Claro. Claro que con un físico más autóctono, ¿no? Más como Apache, ¿no? Ajá. Pero siempre tuve ese carisma y mi mamá siempre me defendió mucho de mi papá. Mi papá fue muy duro, ¿no? Conmigo y sí me daba mis buenas nalgadas hasta que estaba chavo y todavía me daba mis cocos porque yo era muy rebelde. Oye, pero cuando trabajabas en la tortería, pues en la taquería uno hace tacos, en la tortería uno hace tortas. Sí. Entonces hacías tortas. Yo trabajaba, a veces teníamos una taquería en Iztapalapa y una tortería en Escandón. Y yo me iba turnando. Entonces, pues yo era el repartidor. Entonces yo tenía la bicicleta con el hipocampo atrás y las tortas, ¿no? Pero pues ahí viví varias aventuras porque me robaron una bicicleta. Justo cuando pasó lo del cuate que fue mi papá por mí, por lo de los golpes, me robaron una bicicleta de la forma más... Oye, espérame. Ahorita vamos con la bicicleta, por favor, pero creo que me faltó preguntarte Sí, claro. qué pasó con los Panchitos y contigo. Pues nada, pues me regresé a la escuela y empecé a hacer una prepa abierta, estudiando en una escuela en Mixcoac, donde conocí mucha gente bien interesante, como otro tipo de personas, ¿no? No, sino más relajadas, no tan agresivas, tan barrio. Entonces me relajé mucho en esa etapa de mi vida y pues tenía todo el tiempo libre para hacer lo que yo quería. Entonces ahí fue cuando empecé a trabajar como caricaturista en la calle. Pero de las tortas a ser caricaturista, Sí, ¿así fue? sí, en las tortas pues me gustaba repartir porque pues la verdad te voy a platicar un secreto. A mí siempre me han prendido acá las señoras que están más grandes, ¿no? Y había una que pedía tortas, yo me acuerdo todavía pedía la hipocampo especial, siempre pedía una. ¿Cómo era el hipocampo especial? Que iba milanesa, queso, creo que tocino y jamón y era un tortón de este tamaño. Y la señora... Su aguacate, cebolla... Y chipotle. Y chipotle. Qué cosa. Se me acaba de antojar. Qué rico. Y ahí yo siempre iba a entregar las tortas y me daba mis 20 pesos, pero siempre salía sin brasier. Hijo, yo salía, pero como cautín. Es que a esa edad a uno se le levanta hasta por respirar, mi Gustavo. Oye, pero, o sea, salías sin brasier y alguna vez pasó algo entre la ñora y tú. No, fíjate que no. O sea, pasó, pero muchísimo después. No estás inventando, No. porque... Te lo prometo. Eso es historia de película porno. Haz de cuenta... El repartidor de gas que se tira a la señora. Fíjate que mi vida ha sido mucha parte porno, ¿sabes? Como que he tenido ese impulso de chavo que me ha hecho disfrutar de las delicias de la mujer madura. Siempre. Hasta ahora. Me encanta. Yo soy fanático. Oye, ¿y desde cuándo te hiciste caricaturista? ¿Cómo te diste cuenta? Pues ya un poco más grande, pues busqué la forma. Me fui de mi casa, me fui con unos tíos que eran a todo dar. Me fui con ellos a vivir y era chistoso porque vivían a 3 calles de la casa. ¿Y por qué te fuiste? Pues porque mi papá como que tenía mucho, como que me tenía mucha carga, ¿no? O sea, mi papá siempre tuvo mucha carga conmigo de quererme regañar. Entonces llega un momento en que ya no quieres que te regañen, ¿no? Que ya no quieres que te molesten. Es una edad donde no quieres que te molesten, ya te crees grande. Entonces me fui y pues me fui a hacer caricaturas a la ¿Qué edad Condesa. tenías tú? Unos 15 y cachito. Y te fuiste a casa de tus tíos. Me fui a casa de mis tíos. A 3 cuadras. A 3 cuadras. Pero para mí era una libertad porque pues podía echarme mi cervecita, podía echarme mi cigarrito, porque en ese tiempo pues era cuando apenas empiezas a buscar como el cigarrito y la chelita. Entonces iba a los bares o a los restaurantes de la Condesa y tú estabas con tu esposa y, señor, entonces te pintabas sin decirte nada y llegaba, oye, Gustavo, te tengo no, ¿Es en serio? Así, y entonces, oye, pero ¿qué onda? ¿Cuánto cuesta lo que usted me quiera dar, caballero? Y yo, la verdad es que era un chavillo muy guapo. Era un chavito bien guapo. Y me daban 100 pesos, 200 pesos. Entonces yo sacaba una cantidad de 1,500 pesos diarios.
en Es la una Condesa. lanal. Una lanal. Es un lanal, pero Sí, sí. hasta que un día habían unos como, eran judíos, no me acuerdo, que eran medios, que vendían cosillas ahí en la esquina y me hicieron una mala hora, me hicieron pintar 20 cuadros de personas, de unas chavas, y luego no me pagaron y hasta me dieron mis cachetadas. Entonces me desanimé mucho. Te pegaron. Sí, y era un cuate muy grande y no puedo hablar mucho de este cuate porque llegó a ser un cuate muy peligroso, en muchas partes. Entonces dije, no, pues yo no. Y Pues un delincuente. sí, y me retiré. Me retiré porque pues me dio mucha impotencia, porque pues eran mucho más grandes que yo, muchísimo más grandes que yo, pero ellos como que dominaban un poco la zona de, a los que traen los chicles les agarraban chocolates o chicles y pues agandallaban, ¿no? De ahí me desanimé mucho, pues ya no quería ir a pintar. Y era un lugar muy bueno para pintar. Es uno de los minutos que cambia tu destino esa. Sí, Para mal quizá, ¿no? sí, es que yo creo que cuando uno se mete en un problema o cierra uno un problema, dices, yo voy a vivir en esto o realmente me voy a enfrentar o mejor me voy. Y yo decidí irme en ese momento. Si hubiera sido ahorita, yo creo que sí lo hubiera enfrentado con todo y le hubiera dicho, a ver, ¿qué onda? Como veas. Y de caballeros, pero en ese momento pues me daba miedo. Tenías 15, 16 años. Sí, y ellos tenían 28, 29 años, o sea, casi 30. Entonces, ahí es cuando decidí retirarme de la Condesa. Y a la luz del tiempo y la distancia, ¿que cayeron a la cárcel estas personas? Cayeron en la cárcel, sí, cayeron en la cárcel, y pues creo que siguen ahí. O sea, igual no vamos a mencionarlos muchos porque sí, o sea, se volvieron personas muy, muy peligrosas, muy peligrosas. Y todo era por su forma de vivir. Vendían puros, vendían cosas robadas. Wow. Hago una pequeña pausa comercial porque ya van 2 problemas. Bueno, 3 con el del papá, la pistola. Después la corrida de la casa. Luego los cuates esos ahí de la Condesa que lo golpean y se retira. ¿Y qué hace un cuate de 16 años que ya no estudia, que ya no vive con sus papás y que no tiene un empleo? Con esta historia regresados, es el Rey Grupero. Y el